bienvenidos a Algo en Común, y en este momento creo que disfrutando de una cantidad de puntos de coincidencia. Las renuncias, los estímulos, la creatividad y sobre todo algo en particular que creo que ustedes y nosotros tenemos como algo en común. ¿Quién no tuvo en su boca algún estribillo, alguna canción de este señor que tengo aquí enfrente? Bienvenido, Coti. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todos cantamos en algún momento alguna canción de Coti. Algunos identificándonos en su mayoría con las letras y otros porque te queda pegada la letra, te queda pegada la canción, te queda pegado el estribillo, ¿no? Eso es algo que te viene desde muy pequeño. Bueno, la inmersión en la música, sí, desde diferentes lugares. Empecé jugando casi, ¿no? Y luego me fui dando cuenta que sentía una pasión por eso y que me iba atrapando cada vez más y me lo fui tomando cada vez más también en serio, ¿no? Y me fui comprometiendo cada vez más conmigo mismo y con lo que estaba haciendo y con lo que quería hacer, ¿no? Entonces también estudiando y buscando, ¿no? La búsqueda es fundamental. Eso fue toda una evolución, ¿no? Pero ya quizás desde la cuna, si uno pudiera empezar a entender o a definirte como persona, ya desde el nombre, desde tu bautizo, como se dice, llevas nombres emblemáticos, nombres que tienen un legado y una carga, ¿no? Roberto, por tu abuelo, la verdad. Ernesto y Fidel. Te pusieron todos los nombres. Ya por lo menos me comprometieron, ¿no? Qué bárbaro. Me comprometieron de entrada y no sé, no estoy seguro si realmente eso te influye luego en tu personalidad. Quizás sí, no sé, esos serían estudios que tendrían que hacer por ahí psicólogos, psiquiatras, a ver cómo el nombre a lo largo de la vida te va marcando. Quizás hay cosas, ¿no? Pero sobre todo, más allá de los nombres, son el reflejo de un compromiso de mis viejos, un compromiso con la realidad, con la música, con el arte también, con la literatura, con la curiosidad, con el cambio, con la rebeldía. Entonces esas cosas sí uno las va incorporando, las va mamando desde chiquito y sí que tienen que ver en toda la formación y en lo que uno luego larga como artista, como autor, como compositor, como músico, ¿no? Ese compromiso con ese sueño revolucionario que tenían tus viejos hizo que tuvieran que mudarse de Rosario a Concordia. ¿Cómo veías vos ese momento? ¿Eras consciente de esa mudanza? No. O sea, mi viejo estaba estudiando. Yo nací en Rosario porque mi padre, lo hablábamos fuera de cámara, mi padre estaba estudiando medicina en Rosario, ahí conoció a mi madre y los dos militaban. Y evidentemente en la época de la dictadura, vivir en una ciudad como Rosario muy convulsionada trajo algunos problemas. Entonces, como un paso antes del exilio fue volver a Concordia, que toda la familia de mi padre es de ahí, de Concordia, Entre Ríos. Y bueno, estando también cerca del Uruguay, había como y la familia de mi padre también muy conocida en Concordia, con lo cual se sentían más protegidos ahí. Pero yo eso o sea, yo me enteré de todo eso mucho después, ¿no? Porque yo era muy pequeño y era casi recién nacido, entonces me fui enterando luego de las cosas que pasaban, de todo lo que había ocurrido y lo que habían vivido mis padres. ¿Por dónde en ese momento, digamos, se produjo la primera mudanza en pos de los ideales y como para preservarse, para cuidarte a vos también, cuidar la familia, ¿no? Si hoy tuviéramos que hablar de tu nombre y de la revolución y de los ideales, ¿por dónde pasaría la revolución hoy en estos tiempos? Bueno, es una pregunta que no es sencilla, pero sí hay ciertas cosas que se van adecuando a los tiempos. Evidentemente no estamos viviendo una etapa o una época en el mundo como eran los 60, los 70, incluso los 80. Estamos viviendo otras décadas, otros momentos
Entonces sería largo de ponerse a explicar, pero sí hay muchas revoluciones, entre comillas, que tienen que ver con cada uno. Hay muchas revoluciones Las interiores están siendo muy fuertes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también el compromiso con lo que ocurre es muy importante, ¿no? Con las cosas que pasan y con la sociedad, más allá de los cambios de cada uno, ¿no? El panorama, digamos, político, social que está viviendo ahora Latinoamérica, a mí me parece muy interesante, realmente viéndolo desde afuera, viéndolo desde España, donde vivo, sí me parece que hay un camino que es muy, muy interesante y que no ha ocurrido, por lo menos en mi vida yo no lo había visto, ¿no? Y que Al quizás, contrario, yo nací con dictaduras en toda Latinoamérica, claro, y ahora no solo hay democracias en toda Latinoamérica, sino que hay democracia orientada hacia un lugar que se mira hacia adentro y no tanto mirando hacia afuera, ¿no? Te escuché decir que el oficio de hacer canciones, eso es algo que viene de la niñez, ¿no? Si tuvieras que referirte a esa primer canción, ¿de qué hablaría? ¿Hay una canción compuesta en esa época? Bueno, o sea, tengo en la memoria de forma nebulosa y nublada una bruma ahí, que en el medio ahí hay canciones y cosas que escribía o que boceteaba o que yo pensaba que era, o que jugaba o que aprendía haciéndolo. ¿Cuántos años tenías? Que tenía por ahí 11, 12 años, y sobre todo por la referencia de mis amigos del momento, de cuando yo empecé a estudiar guitarra con un profesor y al muy poco tiempo después de aprender los primeros acordes ya empezaba como a fantasear con eso, con escribir mis canciones. Claro. O sea que es algo que siempre evidentemente me movilizó y lo tomé como algo natural, ¿no? Pero se puede traer desde la niñez esa pasión, pero luego uno lo va desarrollando, va aprendiendo, va encontrándola, va estudiando, ¿no? Y esa canción de la infancia, en la nebulosa, en esta cuestión imaginaria, ¿hablaría de ese paisaje de Concordia? ¿Habla de momentos? Mirá, evidentemente, según lo que recuerdo, había canciones que hablaban de, no sé, las preocupaciones que puede tener un niño, las cosas que ve, ¿no? ¿Qué sé yo? También de lo que intentaba imitar o de lo que intentaba aprender, por ejemplo, no sé, de León Gieco, que escuchaba y me gustaba mucho cuando era chico. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué se escuchaba? Porque tu mamá tocaba el piano, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la música de la casa? Mirá, había mucha. Mi mamá tocaba música clásica, entonces yo descubrí de oreja a Chopin, a Debussy, a Ravel, a Beethoven, escuchando a mi vieja tocando el piano o estudiando cada tanto. Por otro lado, los Beatles. Por otro lado, los Beatles, que cuando tenía 7, 8 años me empezaron a regalar discos de los Beatles. Mi viejo me regaló mi primer disco, todavía los conservo, por eso sé exactamente la edad que tenía, porque tienen la fecha. Siempre los regalos de discos y libros está bueno poner la fecha del momento que se hace el regalo. Entonces era un mundo musical muy ecléctico, muy variado. Tango, folclore, por ejemplo. Por supuesto. O sea, digamos, los hermanos de mi padre incluso tenían un grupo de folclore, eran guitarreros y folcloristas. Y por el lado de mi vieja también había tangueros, tío abuelos tangueros en Rosario, de la familia de mi madre. Con lo cual el mundo musical se respiraba de una forma amateur, pero muy amplia, ¿no? Un mundo musical muy, muy abierto que sin querer uno va asimilando todo eso. Si hubiera que definirte como un ser conquistado por diversas influencias, tenés un poco de tanguero, un poco de folclore. Sí. Sí, además coqueteé con un montón de estilos, o sea, nunca...
¿Siempre con la guitarra en principio o Con piano? la guitarra, también? luego también un poco de piano. Yo luego me fui a estudiar música a la Escuela de Música de la Universidad de Rosario, donde ahí ya la formación tendiendo más hacia la música clásica y a la técnica, ¿no? De armonía, de contrapunto, de composición, de análisis musical, de historia de la música, y ahí ya sí veíamos otros instrumentos, ¿no? Piano, instrumentos complementarios. Claro. Hacer la parte académica es una cosa, ¿no? Formarte académicamente. Salir a la calle después con eso es otro tema, ya con la necesidad de trabajar mediante Sí. y con el hecho de hacer realidad lo que uno tiene en la cabeza. Me gustaría que me hables de eso, pero después del corte. Dale. Y uno recomienda siempre lo más confiable, y sinónimo de confianza es la estación de servicio Shell Virgen de Itatí, en la intersección de la Ruta 12 y la Ruta Provincial número 5, pionera en el Nordeste con la nueva imagen de Shell, venta de lubricantes, combustibles y filtros, servicio de lavadero y fosa para cualquier tipo de vehículo y un Shell Shop completísimo. Te hablé de la confianza, estación de servicio Shell Virgen de Itatí. Te iba a preguntar, el hecho de editar, reeditar, lo dije por boca de otro, fue el proceso de llamado a todos tus hijos pródigos, ¿no? Fue una cosa como llamar a tus pequeños hijos dispersos. No sé si hijos dispersos, no sé si pródigos, porque sí, son canciones, un repertorio que se ha hecho muy popular, y bueno, de ahí un poco venía el proyecto el concepto del proyecto. Pero, digamos, los autores, los compositores, los músicos, tenemos por ahí predilección por canciones que no necesariamente son las más conocidas, Seguro. ni las que han generado más derechos de autor, ni las que... Tenemos nuestras preferidas, que tienen quizá más que ver con ciertos mecanismos de sacar cosas hacia afuera a través de canciones, o haber logrado por ahí técnicamente, o haber escrito aquellas frases que uno quería escribir. Y muchas de esas canciones que uno venera por ahí de tu propio repertorio, que te sentís muy identificado, quizás son muy desconocidas, y me pasa con muchas de ellas, ¿no? De discos que han quedado por ahí. ¿Insistís con esas canciones? ¿Insistís en un show, por No. ejemplo? ¿O te las guardás para vos nada más? No, vamos a ver. Sí que muchas veces son parte del repertorio que toco en directo, pero no es que insista, o sea... Las disfrutás. Las disfruto, las toco. Hay mucha gente seguidores más seguidores, digamos, más acérrimos, más radicales. Y que hasta saben que esa canción te gusta. Exacto, que lo saben. ¿Y por qué la cantás? Entonces ellos también son fan de esas canciones, entonces ahí tengo como socios, ¿no? Hay complicidad ahí. Hay complicidad, exactamente. Pero luego hay otras canciones que uno aprende a querer porque el público las quiere tanto. ¿Y te pasó alguna vez de decir, ¿por qué será que les gusta tanto esta canción? Sí, por supuesto, porque no hay explicación. O sea, en cualquier disciplina artística, en la canción popular, no hay explicación hacia las cosas, no hay fórmulas, no hay matemáticas. No. Yo hago una pregunta muy personal, me doy el gusto de tenerlo tan cerca, compartirlo con todos ustedes. Tenés una gimnasia compositiva impresionante. Estudiaste, te formaste académicamente. ¿Cuántas canciones llevas escritas? ¿Tenés una cuenta de cuántas canciones? No, la verdad que no, pero bueno, son muchas, ¿eh? Son muchas. Son muchas y muchas grabadas y tal, pero no es algo que... No es matemático. No, bueno, no es algo que no las tengo contadas, y sí, bueno, tengo gente que se encarga de hacerme de registrar las canciones, de llevar un poco todo ese tema más administrativo, que sí que es muy importante hacerlo.
y cuidar el patrimonio intelectual de uno, pero bueno, eso se encarga una gente que tengo específicamente trabajando en eso, ¿no? Pero hoy por hoy estás en el punto en el que las canciones salen y ya no tenés una contabilidad de las canciones. Hubo un momento que sí, ¿no? Cuando... No, tampoco. Yo siempre escribí mucho, ya te digo que empecé haciéndolo de muy chiquito y en mis diferentes etapas, con diferentes grupos, formaciones que he tenido, y siempre he escrito también en música instrumental. Digamos que para mí la música, yo no encaré y no me metí en la música por otra cosa que no sea la creatividad. O sea, eso es lo que a mí me atrapó. O sea, el tema de comunicarme a través de la música, no siendo un intérprete, un gran intérprete, ni un gran guitarrista, ni un gran reproductor de músicas de otros, sino como un canal para volcar mi creatividad, mis ganas de decir cosas, mi modo de decir, Claro. y en eso estuve prácticamente toda mi vida artística, ¿no? Primero, haciendo, digamos, una recorrida, quizás mucha gente imagina que primero fuiste un compositor de canciones para otros, pero las canciones siempre fueron para vos. Exacto. ¿No? Sí, o no fueron para nada, quiero decir. Fue tu contacto con la creatividad, digamos. Exacto, porque eso arranca desde muy chico. Entonces empecé escribiendo de toda la vida, de que tengo 11 años, y de hecho grabé muchos discos, y hay uno de los discos que grabé, que fue el primero así profesionalmente, era de música instrumental, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, para el sello Melopea de Lito Nevia. Y la mayoría de los tracks, de las músicas, eran músicas instrumentales, ¿no? Había canciones también, pero yo no cantaba en ese momento, cantaba una chica que se llama Sandra Corizo. ¿Por qué no cantabas ahí? Porque estaba más ocupado haciendo los arreglos, escribiendo. Era una época donde yo estaba más volcado hacia la instrumentación. Terminaste tocando todos los instrumentos. Claro, no cantaba más que nada porque, digamos, ya bastante tenía haciendo los arreglos, me había metido a estudiar bandoneón, a tocar la guitarra, a programarla. Son los primeros sequencers que aparecían, entonces estaba como más metido en eso, ¿no? Y era más la cosa instrumental que me seducía, y escribir y tal. Entonces tenía una cantante que era la que cantaba más, pero sí había cantado mucho desde chiquito. Eso ocurría, sí. Todo esto que me contás ya estaba ocurriendo en Rosario. En Rosario, cuando yo ya me voy, o sea, con 17 años yo me voy de Concordia, vuelvo a Rosario a estudiar música. En lo que se llama la Siberia, que es la Escuela de Música de Humanidades y Arte, ¿no? De la Facultad de Humanidades y Arte. Y después, durante todo el proceso, digamos, de formación musical, de esta formación artística que se va dando por un poco de calle, un poco de universidad, ¿no? Te enfrentás por cuestiones estrictamente laborales al tema de tener que componer, por ejemplo, para publicidad, ¿no? O se da esto de que hay amigos que empiezan a interesarse en tus canciones. Y así, dando un paso tras otro, volvés a estar en producción, ¿no? Sí, porque bueno, luego empezó como cuando yo termino de estudiar, bueno, no se termina nunca de estudiar ni de aprender, ¿no? Claro. Pero sí, yo en un momento siento la necesidad de pasar a otra etapa que es, bueno, a ver, yo hasta ese momento me defendía dando clases, o sea, dando clases particulares, me defendía económicamente, ¿no? Claro. Dando clases particulares, dando clases en una escuela de un pueblo cerca de Rosario, se llama Álvarez. Viajaba y daba clases en un primario, ¿no? ¿Ya tenías tus hijos? No, todavía no. Ahí andabas ahí. Todavía no. Pero no, tratando estoy hablando de ampliar... cuando tenía 19 años, así. Cuando tenía 19 años. Claro.
mientras estudiaba, Claro. ¿no? Mientras estudiaba en la facultad. Para bancarte un poco también. Claro, y para comprar mis primeros instrumentos y Claro. todo, ¿no? Y luego empieza como una etapa de decir, bueno, a ver, sí, estudié mucho, estuve dándole a esto, Ajá. ahora quiero ver cómo... Y también una necesidad interna que uno cuando tiene esa edad le empieza a generar, bueno, a ver, ¿de qué voy a vivir yo, no? ¿Para qué sirve todo esto que incorporé, no? No, servirme, yo sentía que me servía emocionalmente, a mi espíritu, Claro. a mi alma, todo. Pero ¿qué aplicación? Pero luego, ¿cómo hago yo para vivir de esto? Porque es lo único que sé hacer, Claro. ¿no? Entonces sí tenía claro que yo no quería vivir toda la vida de dar clases porque no era algo que me apasionaba, me gustaba enseñar, pero no. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a pagar el gas y a pagar, ¿no? el Claro. alquiler? Sin tener que bancarte un alumno que es sordísimo o esto, el otro. Sí, pero aparte es difícil, ¿no? Vivir de dar clases, los maestros Claro. particulares Eso de no música es- lo saben, ¿no? Que es algo complicado. Y no te iba a plantear un despegue tampoco, digamos. Vos sabías que si te quedabas en la docencia... Evidentemente mi idea de mostrar mi música, eso estuvo siempre Sí. y eso es algo que claro, siendo docente en tu casa es más complicado, ¿no? Claro. No digo que no se pueda hacer. ¿Y pero cuál sí fue que el es más primer paso complicado. para salir? Y el primer paso fue este disco que grabamos con Melopea, Claro. que con el primer grupo que yo tuve, nos presentamos en una Bienal de Arte, una Bienal de Arte Joven en Rosario. El ganador de toda la gente que se presentaba, en el jurado estaba Lito Nevia, estaba César Franov, un grandísimo Sí. bajista, y el primer premio era editar un disco con el sello Melopea, de toda la gente que se presentaba, ¿no? Y ese fue el disco que... Y ese fue el ganaron y premio que grabaron. ganamos el primer premio, con lo cual fue como un paso, ¿no? Un paso y bueno, ahí hicimos el primer disco y tal. Ese disco a mí, aparte de servirme como una experiencia maravillosa y de haber conocido a Lito Nevia, y que era un ídolo de la Claro. infancia, y a César Franov, grandísimo músico que había tocado en Spinetta Jade. Te sirvió para verte a vos. Sí, para también probarme, para tener un disco en un sello magnífico que era Melopea, con música buenísima. Y Bien. luego también para mostrar, ¿no? Era ya Claro. un currículum, algo interesante como para mostrarle a la gente que uno va conociendo y todo, ¿no? Qué bueno. Y a nosotros nos sirve para hacer un cortecito. El Hotel Panamericano es un pedacito de nuestra querida Corrientes en el corazón de Buenos Aires. El nivel 23 te brinda una maravillosa vista de la ciudad, declarado Mirador de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad, con una piscina climatizada y un gimnasio con tecnología de última generación. El spa ofrece todo tipo de masajes y también una cámara hiperbárica. Cuenta también con un servicio único, un médico esteticista que realiza en el hotel tratamientos no quirúrgicos. Por consultas, comunícate al 011 4338 5322 o visita la página www.hotelespanamericano.com. Después del premio, quizás el premio mayor fue este, ¿no? De descubrir que vos podías ampliar el panorama, mostrar tus canciones. Sí, además de un enorme sueño cumplido para cualquier músico, que es grabar tu primer disco, ¿no? ¿Se lo mostrabas a todo el mundo? Por supuesto, ¿no? Grabar tu primer disco es un antes y un después. O sea, yo tenía 20 años y era un disco con una banda que yo lideraba, que escribía las músicas y que tocaba varios instrumentos y todo. Entonces, y en un sello tan reconocido, con tanto prestigio como era Melopea. Ya empezaba a sonar, aparte el nombre de Coti, como... Sí, eso fue un poquito después. Yo a partir de esa grabación de ese disco conozco amigos, a través de amigos, tal, que lo empiezo por supuesto a regalar a todos mis amigos aquí en Buenos Aires, gente que conocía y tal. Le llega por amigos en común a Javier Calamaro y Javier
que empieza a ver, bueno, mirá este pibe, yo qué sé, toca, compuso, y además toca varios instrumentos, y él estaba necesitando un coequiper para trabajar en su estudio, y un poco esto, ¿no? Multifunción y tal, entonces me llama. Desde Rosario. Yo todavía estaba en Rosario. ¿Solo todavía? Sí, yo todavía estaba en Rosario, y él me llama desde aquí, desde Buenos Aires, diciéndome... Pero fue una propuesta, yo me acuerdo ahora, ¿no? Que fue una propuesta como muy endeble, ¿no? No, bueno, sí, yo necesito algo. A partir de ahí lo empecé a quemar la cabeza, lo empecé a llamar todos los días. No, pero mirá que yo me voy a trabajar, mirá que yo vivo... digamos que Javier te dijo, por ahí hablamos. Sí, fue así. Volvamos a hablar dentro de un mes, pues yo estoy necesitando gente. Bueno, ¿qué un mes? O sea, yo lo empecé a volver loco. Qué bueno eso. ¿De dónde sacaste la constancia, eso, ser insistente? No, bueno, qué sé yo. Era el momento, viste que era el lugar. No, pero además eso es algo que se lleva, ¿no? Claro. Es algo que no se te mete algo en la cabeza. Yo, en ese sentido, cuando se me mete algo en la cabeza, no. Y ahí fuiste, Javier. No paro, pero sigo siendo igual, ¿eh? O sea... es el motor también. Sí, es el motor, ninguna duda, ¿no? Y es la manera también, ¿no? Insistir. Y sin miedo a hacer el ridículo ni nada. Y así terminé laburando en el estudio de Javier. Eso te sirvió por momentos un montón. Incluso ad honorem, ¿no? O sea, estaba ahí, me vine y estaba todos los días ahí. O sea, nadie me pedía que yo esté todos los días metido dentro del estudio, y sin embargo yo estaba dentro del estudio. Pero era el paso de realidad de todo eso que tenías adentro. Sí, y además también como una forma de aprender y relacionarme con la producción, de escuchar, de ver. Ellos estaban haciendo en ese momento mucha música publicitaria, música de película. Javier todavía estaba con su última etapa de los guarros. Entonces era meterme a aprender en un estudio. Yo tenía un estudio muy casero en mi casa, y de repente empezar a ver micrófonos buenos, grabadoras buenas, procesadores, y consolas, empezar a manejar todo eso. Y un modo de trabajar, de jugar en primera. Sí, más profesional, claro. ¿No? Entonces eso me fascinó, y aprendí mucho de estar ahí y de ser, obviamente, cara dura y autodidacta en ese sentido, ¿no? También leí que muchas veces dijiste que estuviste embarcado en producciones que quizás no eran las que preferías, pero que preferías eso a estar vendiendo pizza, por ejemplo. Por supuesto. Sí, sin desmerecer a la gente que tiene que vender pizza, no, pero no era una elección mía. No tenía que ver con tu también. Sí, era una elección mía, exactamente. Hice, o sea, en materia de música o para música, hice todo lo que... Películas. Música para película, publicidad, toqué en fiestas, toqué... En bares. Dirigí coros de chicos, di clases en jardín de infantes, di clases en talleres barriales, di clases en escuelas primarias, en escuelas secundarias, hice arreglos de cuerda para una sinagoga, hice... Yo qué sé. A vos te decía, Coti, hay una cosa... Vamos. Bueno, no siempre. Cuando en un momento sí, ya empecé a formar una familia, tuve hijos muy jóvenes, tuve dos hijos porque tuve mellizos. ¿Cómo fue ese, con 22 ese años. paso de realidad, un nuevo paso de realidad? Y fue como un camión, ¿no? Un Scania que te da del medio de la 100 a 80 kilómetros por hora. Claro. Pero también aprendí mucho, o sea, y eso también. Aparte, primerizo de mellizos. Bueno, vos no conocés otra cosa, ser primerizo de uno. Vos sos primerizo de mellizos. Sí. Entonces, eso de alguna manera te inyecta una energía que no sabías ni siquiera que tenías, ¿no? Efecto sobrevivencia, digamos también. Totalmente, salir a buscar. Mi chica no podía trabajar porque tenía que quedarse con los chicos. Y vos yendo y viniendo. No, ella ya estaba viviendo aquí, en Buenos Aires. En uno de esos viajes en colectivo, te volvés con un estribillo en la cabeza, uno de tantos estribillos. Sí. Estaban tus hijos jugando con unos crayones. Es verdad. Y manoteaste un crayón. Yo vivía en Coglan, Villa Urquiza, por ahí, y me tomaba el 93 para ir al estudio de Javier, justo que estábamos hablando. Y en una de esas vueltas iba siempre y volvía en el 93.
Y yo aprovechaba el tiempo, en esa época no había tanto móvil, tanto chat, ni Twitter, ni todo esto. Entonces, uno que hacía, o escuchabas música, o escribía, o me grababa. Era un viaje largo. Un viaje largo, sí. Y entonces ahí aprovechaba se me ocurrían ideas y tal, y una de estas ideas fue el estribillo de Color Esperanza. ¿Te acordás? ¿Así fue como está plasmado en el estribillo? Sí, porque, como vos decís, yo llego, estaban mis chicos que eran muy chiquitos jugando con crayones en el piso y yo llegué y lo primero que hice lo apunté para no olvidármelo, o sea que siempre no llevaba nada para anotar en ese momento. Entonces llego, lo primero que hago es un crayón rojo y lo apunto así y luego... no me acuerdo si me fui a grabarlo o quedó ahí, como una de esas ideas. ¿Vino con melodía ya? Sí. Como la mayoría, ¿no? de estribillos. Lo ideal es que surjan de esa manera, es mucho más orgánica. Cuando surgen ya las palabras con su melodía, es más bonito. Creo que la resultante de las canciones es más bonita. En ese momento... Vos no venías buscando un estribillo que refleje el sentimiento de los argentinos. Pues esto fue en el 2000, por ahí. No, antes, 2000. O sea, estoy hablando 2000. De 2000 o incluso quizás 99. O sea que fue una manera inconsciente de asimilar lo que era la realidad argentina. Sí, en todo lo que uno hace, ¿no? Lo que uno hace evidentemente tiene una antena de conexión con las cosas que pasan, pero también con uno. Yo cuando me pongo, a ver, puntualmente, bueno, hablamos de esta canción que es emblemática, es Color Esperanza, evidentemente, ¿no? Pero si yo me pongo a analizar no la habíamos hablado, el momento que surgió esta canción y que la escribí y tal, yo estoy seguro que me la escribí a mí, esa canción. O sea, quiero decir, incluso hablo en masculino. Estás cansado de andar y qué sé yo. Y además por las realidades que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, sin duda, si yo con el tiempo me pongo a analizar lo que estoy diciendo en la letra, era algo que yo sentía y que yo me lo escribí para mí. Pero evidentemente luego mucha gente se sintió muy identificada con lo que estaba pasando, no era el único que sentía eso. ¿Tuvo que ver... irte a vivir a España tuvo que ver con esa realidad, con ese momento? Yo me fui mucho después, o sea, bueno, después. 3 o 4 años después. Pero yo me fui a España un poco por casualidad, un poco por causalidad, se mezclaron ahí varias cosas. Ya haciendo tu propia música, ya sí, porque yo discos. Paralelamente a todo esto, cuando yo encamino un poco esto de, bueno, ya sé que puedo vivir de la música porque ya había empezado, o sea, ahí se destrabó una historia, ¿no? ¿Cuándo hubo una noche que te sentaste en algún lugar en tu casa? No, porque no hubo un momento, fue todo un proceso y aparte fue un proceso que yo también me pongo a pensar que hacía 18.000 cosas a la vez, estaba escribiendo para un disco de no sé dónde y estaba produciendo un disco de Turf y a la vez componiendo con Javier y a la vez, o sea, eso fue todo un proceso de decir todo que sí y de aprender también y de meterme en un montón de proyectos y de disfrutarlos también. Obviamente movilizado, primero que nada, por la necesidad de llevar leche y pañales a mi casa, ¿no? Eso como primera medida. En cuanto yo logro cierta comodidad, yo siempre fui de destrozar la comodidad, ¿no? Esa es muy buena. Cuando lográs cierta estabilidad y comodidad, ahí se fue todo. Hay que dar una... yo mismo me encargué de destrozarlo. ¿Cómo fue? Pues diciendo, bueno, no voy a hacer más, o voy a hacer menos, digamos, proyectos y me voy a poner a grabar mi disco. Voy a poner a grabar mis maquetas, mi disco. Entonces eso fue a poco tiempo, te estoy hablando de que en el 2000 ya empecé a grabar mis canciones. Y en el 2001, a fines de 2001, tengo una reunión en España, que es largo de contar igual, pero tiene que ver incluso con la caída de las Torres Gemelas, porque yo viajaba a Estados Unidos el 12 de septiembre del 2001,
a reunirme con una gente. No tenías que ir. No tenía que ir, no, evidentemente. Bueno, yo no tendría que cortarte, pero tengo que cortarte ahora. Les traigo una muy buena invitación, recordándoles que Casinos del Litoral, lo máximo en diversión, presenta todos los domingos shows espectaculares en la terraza del casino, con el atardecer sobre el río Paraná de fondo. Y para los amigos que visitan el casino del hipódromo, espectáculos fantásticos los días viernes y sábados. Casinos del Litoral, lo máximo en diversión. Entre las causalidades ocurre ese viaje truncado a Estados Unidos. Sí, fue impresionante porque yo salía de clases de canto, ya con mi demo grabado, viajaba al otro día a Estados Unidos a tener la primera reunión que yo tenía pautada para mostrar la maqueta, el demo que estaba haciendo. Y salgo, enciendo el teléfono y tengo 20 llamadas de parientes, allegados, como que sabían que yo me iba, de mi mujer, que sabía que yo me iba al otro día. Y me entero, vuelvo a casa, claro, llorando, no podía creer, la cara larga. Y luego de 2 o 3 meses, la persona con la que yo me iba a reunir en Miami me llama desde Madrid y me dice: mirá, venite a Madrid porque estoy acá haciendo un disco de Ketama, estaba haciendo un disco de Ketama. Qué lindo. ¿Quién es la persona? Pelo Aprile, el señor Pelo Aprile, sí. Ni más ni menos. Que él trabajaba para Universal en ese momento. Claro. Había sido presidente de Universal aquí en Argentina y en ese momento trabajaba para la regional. Alguien que algo sabe. Algo sabe, sí. Entonces él me llama y me dice: mirá, venite acá, nos reunimos acá y vemos a la gente que podamos acá. Entonces él me arregla una reunión donde estaba el presidente de Universal en España. Y el tipo escucha, la primera canción que le gustó fue Antes que ver el sol, que estaba en la primera maqueta aquella. Entonces él la escucha y dice: esto me gusta, lo podríamos lanzar el año que viene. Me dice: pero bueno, te tendría, fumando así un puro, ¿no? Un habano. En su despacho enorme, en español, por supuesto, con sus cuadros, sus obras de arte, en el despacho gigante. Yo estaba nubilado, no entendía nada de lo que estaba pasando ni dónde estaba, en Madrid. Y el tipo me dice: pero tú te vendrías a vivir a Madrid, me imagino. Y yo: hostia, pero eso no lo hablamos en la puta vida. Y le digo: sí, pero por supuesto, tengo ya casa, tengo todo acá, ya. Bueno, eso fue yo creo que en noviembre y a mediados de diciembre ya estaba viviendo en Madrid. O sea, en un mes y medio fue, bueno. La conversación con la familia, bueno, los chicos No, eran chicos. pues yo salí de ahí y la llamé por teléfono. Sí, mis niños chicos. Eran pequeños, sí. Pero la llamé a mi chica y le digo: mira, me fue de puta madre en la reunión, me fue genial, lo quieren editar, me quieren firmar un contrato. Vos le contaste todo genial. Pero nos tenemos que venir a vivir en un mes y medio. Y tú: hola, sí, ¿hay alguien ahí? Claro. Y fue un sí también, vamos. Sí, bueno, eso, en ese sentido siempre fue ahí. Eso es lo bueno, ¿no? De tener a alguien que te acompañe siempre es fundamental. Y así llevo 11 años viviendo en Madrid. 11 años. Saqué 5 discos, saqué... Discos aparte que no pasaron de largo, discos que fueron discos de oro, múltiples discos de platino, premios, nominaciones. Aquí en Argentina nominado para los Gardel con Lo dije por boca de otro. Sí. Con todas esas cosas, ya viviendo en Madrid, con los 2 pares de mellizos que me parece que ya van a quedarse por ahí. ¿Cuál es el éxito hoy? Para mí la palabra éxito es una palabra un poco vacía, ¿no? No creo mucho en el éxito, como tampoco creo demasiado en el fracaso, ¿eh? O sea, no son cosas que yo pongo en la balanza, ¿no? Para mí
el éxito le podemos llamar felicidad, o los sueños. Cuando uno es pequeño tiene sueños muy grandes y luego cuando va creciendo los sueños los va achicando, ¿no? Y cuando tenés cierta... ¿Por qué ocurrirá eso, no? Pero no me parece mal, no me parece mal. Yo creo que cuando uno ya vivió ciertas cosas, los sueños pasan por ser feliz un poco todos los días, ¿no? Que parece algo sencillo, pero es lo más complicado de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno es chico, un poco se engaña también, buscando aquella quimera de la felicidad, de los sueños, de hacer esto, de hacer aquello, y eso no necesariamente trae la felicidad. Más bien al contrario, ¿no? Es como la novela de Melville, de Moby Dick, ¿no? De esto de buscar el sueño, buscar la ballena perdida, la ballena blanca durante toda tu vida. Es una vida de lucha, pero no necesariamente el día que la encuentres vas a ser feliz, ¿no? Claro. Y quizás ahí estás matando el sueño. Y ahí estás matando el sueño. Entonces yo no digo que haya que vivir sin sueño, mucho menos, Claro. al contrario. Lo importante es no obsesionarse con ese concepto tramposo de éxito, porque de alguna manera nos educa, ¿no? El medio, la sociedad nos educa hacia que el éxito es esto, ¿no? El éxito que es, sí, comprarte un lindo coche, tener una chica guapa al lado, ser millonario, tener una casa así, una casa... Eso es el éxito, ¿no? Y yo creo que no es eso el éxito, ¿no? Para nada, en absoluto. Creo que eso no te trae la felicidad. La felicidad viene por otros derroteros que Más tienen sutil, que ver, ¿no? como más, sí, más sutiles, más cotidianos, más de pequeños hábitos, buenos hábitos, y tiene que ver más con eso. La pasión sale de un lugar muy, muy lejano, ¿no? De ríos subterráneos que tenemos, ¿no? Dentro de nuestra alma, y que eso es la pasión y que hay que responder a esa pasión. Y vivirlo con pasión, pero no buscando el resultado o la instantaneidad de buscar el resultado muy pronto, que pareciera que ahora es yo hago esto y quiero enseguida obtener un resultado. No necesariamente monetario, pero sí quiero hacerme famoso haciendo esto, quiero tener éxito con esta canción, No, eso es un proceso muy largo. Lo que hay que buscar es dentro de uno mismo, en la pasión, y cuando eso se transforma en algo genuino, en algo sincero, pues eso la gente le empieza a llamar la atención, porque es verdadero, ¿no? Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín, tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi corazón, y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Tu nombre me tiene perdido, vagando en el mar de ilusión.
Yo nunca me doy por vencido, yo nunca me rindo, al menos por hoy. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Es así que trato de encontrarte por nuevos caminos. Y es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo menos vos. Todo se terminó con esta canción, pero para nosotros el éxito de este momento fueron tus palabras, el momento que nos brindaste, las reflexiones y toda la música que nos queda en el corazón. Gracias, Coti. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos.